y es sobre la historia de María. Se habla muy poco realmente sobre María, la madre de Jesús, pero se habla mucho acerca de David, de Pablo, de Pedro, de todos esos siervos, instrumentos de Dios al fin. Esto es para que reflexionemos sobre el propósito que Dios tiene en la vida de cada uno de nosotros, porque Dios tiene un propósito especial en cada uno de nosotros. Como les decía, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Vamos a leer Lucas 1, del versículo 28 en adelante. Dice, ahí podemos encontrar sobre la historia de María. El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras María se perturbó y preguntaba, ¿qué podría significar este saludo? No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre y su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Pues soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. La Biblia nos describe a María como una joven virgen, fiel, obediente, humilde, sencilla y sobre todo una joven que obedeció al llamado de Dios. María era una joven virgen porque ella aún no había tenido relaciones sexuales con ningún hombre, ni siquiera con José, que era su prometido en ese tiempo. Y el ángel se le apareció y le dijo que ella iba a quedar embarazada. Y ella como que se perturbó y se asustó. ¿Cómo va a ser posible si yo no he estado con nadie? Entonces María dijo, ¿cómo voy a quedar embarazada si yo soy virgen? O sea, María era una niña, era una chamita. ¿Qué va a pensar ella en ese tiempo en ser mamá? Imagino que ella tenía otros planes. María a lo mejor tenía otros planes, tenía otros proyectos. Como todo ser humano, nosotros tenemos planes y tenemos proyectos. Pero nuestros pensamientos no son los de Dios, los pensamientos de Dios es más grande. Entonces en un día menos pensado, menos esperado, que ella ni siquiera se lo imaginaba, apareció el ángel y le dijo, tú vas a ser la madre de Jesús, en tu vientre vas a llevar el Hijo de Dios. Y ella dijo, pero ¿cómo así si yo soy virgen, yo soy una niña, yo no he estado con ningún hombre? La Biblia no describe a María como un modelo de fe, como el modelo de una mujer que obedeció la voz de Dios. Y escuchó la voz de Dios y la obedeció, aunque tuvo miedo, sintió temor y dudó, pero ¿cómo así si yo soy virgen? Pero la Biblia no nos presenta o no nos describe a María como una diosa o como una imagen a quien debemos idolatrar, o no nos habla de María como una intercesora o como una mediadora entre Dios y el hombre. No, ella simplemente fue un instrumento de Dios, así como yo soy un instrumento de Dios en este momento. Pero fue un instrumento de Dios que obedeció a Dios en todo momento. Entonces la Biblia nos presenta a María como una mujer, como un modelo que debemos de seguir, no como una persona a quien debemos de idolatrar o ponerla por encima de Dios, porque el único grande es Dios, nosotros somos seres humanos. Pero es admirable la historia de esta mujer. Era una joven, la Biblia no dice específicamente qué edad tenía María, pero era una mujer joven y era una mujer judía. En la época de María era algo común, era algo normal que las mujeres salieran, o sea, se casaran, no se tuvieran hijos desde temprana edad, era algo normal en esa época. Pero lo que yo he estado reflexionando en estos días es que, ¿qué sabemos nosotros si María no tenía esos planes de tener hijos a temprana edad? ¿Qué les quiero decir con esto? Que Dios siempre cambia nuestros planes. María nunca dijo cuál era el plan de ella, el propósito que ella tenía en su vida, pero quizás el plan de ella era totalmente diferente al plan que Dios tenía para ella. Quizás ella no quería ser madre tan joven, quizás ella no quería
casarse ya de una vez, no sabemos. Pero lo que les quiero decir es que el propósito de Dios siempre se establece en nuestras vidas y no en nuestros planes. Yo hace 15 años, yo tengo 33, la mentalidad que yo tenía cuando tenía 18 años no es la misma de hoy. Pero a esa edad de 18, de 19, de 20, de 21, de 23, nunca por mi mente pasaba el ser madre, el tener hijos, en casarme, no. Mi mentalidad era estudiar, graduarme, o sea, era un deseo, un anhelo en mi corazón y Dios lo cumplió. Pero ¿saben una cosa? Dios tiene planes para nuestras vidas, de bien y no de mal. Dios tiene planes para nuestras vidas, más altos que los nuestros. Los pensamientos de Dios son mejores que los nuestros. Fíjense lo que Dios hizo en la vida de esa joven. Quizás María nunca se imaginó que ella iba a ser la madre de Jesucristo. Quizás María nunca se imaginó que un ángel le iba a venir a decir que ella iba a ser la madre de Jesús. Yo nunca me imaginé que yo iba a ser cristiana. En mis planes nunca estaba ser cristiana o servir a Cristo o seguir a Cristo. Por mi mente no pasaba eso. Pero miren dónde estoy sirviendo al Señor, porque este es el plan de Dios para mi vida. En conclusión, yo lo que te quiero decir es que tenemos que obedecer al llamado de Dios. María no huyó del llamado de Dios. María no huyó de la voz de Dios. Ella escuchó y obedeció e hizo lo que Dios le había hecho. Por eso la gracia y el favor de Dios estuvo en ella siempre.